Ya nos preparamos para escuchar la palabra de la mañana. Este tiempo, a diferencia de la palabra de la mañana o de la palabra del día, que son esos 5 minutos de reflexión temprana para comenzar el programa, dado por el presidente o por el director ejecutivo del Seminario Teológico de Puerto Rico, el pastor Rafael Candelaria. A diferencia de ese espacio, este tiempo final le hemos llamado a esta sección de mi corazón a tu corazón. Es ese espacio donde uno de nuestros invitados viene a esta misma hora, a las 8:40 de la mañana, para compartir una palabra del corazón de él, pastoral. Lo comparte con todos nosotros. Dios le ha puesto palabra al pastor Prudencio Rivera, como todos los martes a esta misma hora. Dios le ha puesto una palabra en el corazón. Y es una palabra dirigida y específica para pastores y para pastoras. Obviamente para todos aquellos también que están, ¿verdad?, en el proceso de encaminándose al ministerio. Pero es una palabra dirigida a aquellos pastores y pastoras que nos están viendo y que nos van a ver de manera diferida. Estos 20 minutos son para que tú puedas, tú sabes, quedarte allí concentradito, sin interrupción, y escuchar lo que Dios le ha puesto en el corazón al pastor Prudencio Rivera. Él es pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Candelaria Arena, allá en Valle Verde, en Candelaria. Una iglesia hermosísima, una gente queridísima, una gente amorosa que ciertamente Dios ha bendecido de manera poderosa. Y qué bueno es tener a un querido amigo y un hermano, el cual yo puedo decir que ciertamente es un amigo del alma y un hermano de verdad que Dios pone a uno, le pone gente al lado en el camino, encuentros que bendicen a uno. El pastor Prudencio es un pastor que bendice mi vida de manera poderosa y quiere bendecir también la vida tuya, como lo quiere hacer con esta palabra, como lo hace todos los martes. Pastor Prudencio Rivera, bienvenido a esta experiencia de Telto Hablemos, que el Señor te use con grande poder. Amén, gracias, Pastor Semidey. Igualmente, eso es recíproco de nuestra persona, de mi esposa, hacia ustedes, ¿verdad? Como pareja pastoral. Saludamos a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a través de los medios virtuales y los que nos escucharán posteriormente. Y permíteme sacar 3 segunditos para felicitar a mi esposa, que hoy cumpleaños, ¿verdad? ¡Ah, qué bueno! Está de cumpleaños, estamos Bueno. celebrando ese momento, así que felicito a mi amada esposa en este día. Qué bueno, pastora, felicidades. Gracias, pastor. Y queremos en este momento que busque ahí en su Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, versículos 14 al 17. Queremos leer en la traducción nueva traducción viviente, que dice así: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en vuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En esta hora tenemos una breve palabra de oración y luego compartimos con ustedes lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, venimos una vez más delante de tu presencia, reconociendo nuestra dependencia diaria de ti. Te pedimos, maravilloso Espíritu Santo, que lo que tú has puesto en nuestros corazones, tú lo siembres en el corazón de cada hermano y cada hermana que nos escucha, cada pastor y cada pastora, Señor, y que tú lo hagas germinar conforme a tu voluntad, al 30, al 60 y al 100. Proclamamos, Dios, que hay terreno que tú has preparado fértil para sembrar tu palabra
que es como semilla para tú hacerla dar fruto, buen fruto y mucho fruto para la gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Como pastores y pastoras, siervos y siervas del Señor, necesitamos día a día nutrirnos de la palabra del Señor que nos transforma, porque es poderosa. Pablo, autor de Primera y Segunda de Timoteo y padre espiritual también del joven Timoteo, aconseja sobre el peregrinaje en el camino de Dios y la pertinencia de la poderosa palabra de Dios que nos transforma. Como muy bien se decía en el programa en el día de hoy, en muchas instancias, el hecho de que el Señor nos haya llamado, de que Dios está presente, no es sinónimo de ausencia, de enfrentar gigantes y enfrentar adversidades, como se ha compartido en esta mañana. Pablo lo tenía las marcas del evangelio en su cuerpo. Estaba como buen maestro, como buen mentor, como buen padrino, estaba aconsejando a su hijo espiritual Timoteo. Y esto nos lleva en la introducción a internalizar que todos y todas debemos de tener padres espirituales, mentores, como aquí se ha hecho de todo un programa de mentoría virtual, pero todos y todas necesitamos tener mentores, nuestros padres espirituales en medio de peregrinar. También pares y o iguales, y también hijos espirituales e hijas espirituales, porque aprendemos constantemente, es una vida de aprendizaje continuo, y también Dios nos llama a enseñar como Pablo lo hizo. La vida cristiana es un proceso continuo de aprendizaje, pero también somos discipulados y discipuladas para ayudar a discipular a otros y a otras. Ser maestros y maestras con la palabra, pero sobre todas las cosas con el modelaje que nosotros le podemos proyectar a la gente que podemos impactar o influenciar. Hay un dicho popular que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, porque la palabra no habla más fuerte que nuestro modelaje. Nuestro modelaje habla más fuerte que la palabra que nosotros podamos enseñar. Pero realmente hoy yo vengo a hablarte de la palabra del Señor, que es una palabra que transforma para que nosotros la podamos encarnar. Seguir las enseñanzas de Jesús incluye imitarlo a Él como maestro. Él es nuestro modelo, Él es nuestro maestro por excelencia. Y eso fue lo que hizo Pablo precisamente, y se lo está recordando a su hijo espiritual Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 14 a 17. Es una palabra sencilla, pero poderosa, donde Pablo exhorta a Timoteo, pero esa palabra también nos exhorta a cada uno de nosotros. Constituye una de las porciones más conocidas de la Biblia, pues nos suministran la declaración más clara de la inspiración divina de las Escrituras, así como la suprema utilidad de la palabra. En los versículos anteriores a estos, el apóstol Pablo ha descrito con pinceladas lo que les aguarda a todos los que sinceramente desean llevar una vida de obediencia a Cristo. Hay tribulaciones, hay persecución, hay pruebas, pero Pablo, habiendo vivido todas esas experiencias, en el versículo 11 al final dice: y de todas las persecuciones me libró el Señor, porque Dios, que es fiel, también nos llama a nosotros a mantenernos fiel en tiempo de pandemia y en todo tiempo. Una de las porciones bíblicas que nos exhorta y que nos afirma en esa fidelidad al Señor está en Apocalipsis 2:10, donde dice el texto bíblico: no temas en nada de lo que vas a padecer, o sea, adversidades. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Hay un término de caducidad de la prueba que nosotros podamos estar viviendo, incluyendo esta pandemia que estamos experimentando.
Pero el texto bíblico termina diciendo algo poderosísimo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios nos llama a nosotros a mantenernos fiel y su palabra que nos nutre es alimento para el alma, para continuar en medio de nuestra travesía de fe, en medio de nuestro caminar, en medio del llamado ministerial, en medio del servicio al Señor. Entonces, hay una realidad o una pregunta que tenemos que hacernos donde hay una realidad que es temporera, pero la verdad de Dios es eterna, pues es para la eternidad. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la realidad temporera que podamos estar viviendo en este momento o a la verdad eterna de Dios? Debemos de elegir a la verdad eterna del Dios fiel y verdadero. Pablo anima a Timoteo y es lo que de mi corazón a vuestro corazón, y esta palabra es como espada de dos filos que corta para allá y para acá y nos habla a todos y a todas. Quiero hacer, y fue lo que Pablo deseó hacer con Timoteo, para seguir hacia adelante en el aprendizaje que un día adquirió de la verdad del evangelio. Igualmente la palabra nos anima a seguir en el camino de la verdad. Tú y yo sabemos que estamos en el verdadero camino. Jesús le dijo a sus discípulos allá en Juan 14:16, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través del Señor. Son palabras que nosotros hemos predicado muchas veces, pero la palabra y la fe vienen por el oír de la palabra del Señor. Y tenemos que nosotros internalizar esa palabra día a día. Pablo pone delante de Timoteo el carácter divino y sumamente útil de las escrituras en que recibió su formación cristiana. En los versículos 14 y 15 explica lo que las escrituras han sido para el joven Timoteo y la importancia del discipulado, lo cual es importante que nosotros también tengamos presente hoy y siempre. Tú, en cambio, le dice Pablo a Timoteo, permanece en las cosas que aprendiste y te fueron enseñadas. Fuiste discipulado, se te enseñó. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Porque ya sabes de qué maestro lo aprendiste, dice la Nueva Versión Internacional. El apóstol se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento y que el niño Timoteo aprendió de labios de su abuela Loida y de su madre Eunice. Por eso la importancia de instruir a los niños y niñas en el camino del Señor, en la palabra de Dios. Y como desde tu infancia conoces las sagradas letras, sagradas escrituras, continúa Pablo, esta es la única vez que en la propia Biblia se llama sagradas letras a las escrituras. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Yo le añado, sea transformado y transformada, sea fortalecido y fortalecida de día en día, porque la palabra nos nutre a nosotros y debemos de nutrirnos diariamente con ella. Así como nosotros nos alimentamos con alimento físico, también tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor todos los días, no solamente cuando vayamos a hacer un estudio bíblico, no solamente cuando vayamos a hacer una predicación, sino tenemos que tener el hábito de nutrirnos diariamente de esa poderosa palabra del Señor. Estas sagradas escrituras tienen poder para transformar y capacitar. Dios nos transforma y nos capacita para darnos la sabiduría. Dios nos da sabiduría para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. El apóstol usa el término dunamai, de la misma raíz de la Biblia, de la misma raíz, perdón, de dunamis, que es poder, para dar a entender el poder salvífico de la Santa Bíblica, no solo por su letra,
sino mediante la operación del Espíritu Santo que la inspiró. A través de la palabra, el Espíritu Santo obra en nosotros para darnos primeramente convicción de pecado, para arrepentirnos, para humillarnos, para también recibir perdón, para ser restaurados y restauradas, para ser fortalecidos, para ser transformados, para ser capacitados y capacitadas. La Biblia no enseña un saber cualquiera, científico, literario, artístico, sino el saber de la salvación, el único que tiene que ver con nuestra salvación eterna. Está en la fuente verdadera de la palabra del Señor. La salvación es por medio de la fe. Efesios 2:8, pero la fe viene del oír y el oír por medio de la palabra de Cristo. Romanos 10:17, la salvación es por medio de la fe en Cristo. Pablo hace claro que Cristo Jesús es el único punto donde se apoya nuestra fe. Solamente en Él somos salvos y salvas. Segunda de Timoteo 3:16-17, en la traducción lenguaje actual, lee así: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De este modo, los servidores de Dios, los ministros del Señor, estarán completamente entrenados y entrenadas y preparados y preparadas para hacer el bien. En estos versículos, Pablo establece dos principios vitales y poderosos. Número uno, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda y cada una de las partes de la Biblia es soplada por Dios, de griego theopneustos. Esto significa que el neuma o el Espíritu de Dios alienta en cada palabra, sílaba y letra de cada uno de los versículos del Antiguo Testamento y posteriormente del Nuevo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto significa que Dios intervenía de forma sobrenatural en el funcionamiento psicológico y espiritual de los sagrados escritores, moviendo sus facultades superiores, mente, corazón, memoria y voluntad, de tal forma que ellos pensasen, escribiesen todo lo que Dios quería que dijesen, haciendo que cada uno al mismo tiempo echase mano a la formación e información que ya poseía, con lo cual el estilo personal de cada uno queda respetado en el escrito bíblico. Número dos, la Biblia equipa a todo creyente de todo lo necesario. Hay veces que nos metemos en otros libros y es bueno leer, las lecturas son buenas. Hermanos Emilio, lo bendecimos que siempre nos está enviando literatura, pero la mejor fuente, mayor fuente y principal fuente sigue siendo la palabra del Señor. Por tanto, todo creyente encuentra en la Santa Biblia todo lo que necesita para estar bien preparado y preparada para toda buena obra, para ser un verdadero discípulo o seguidor de Cristo. Toda escritura, continúa Pablo, es útil para enseñar. Esto es, impartir conocimiento concerniente a la revelación de Dios en Cristo. Esto constituye la base de las demás utilidades de la Biblia, pues la predicación y la enseñanza, o sea, la evangelización y la edificación, son las funciones primordiales de la iglesia local. La Gran Comisión es esencialmente la evangelización y el discipulado. La Biblia también es útil para corregir. Esto es, para convencer a alguien de que está obrando mal, porque a través de la palabra, el Espíritu, aleluya, nos redarguye. Útil para enderezar lo que está torcido, para instruir y para educar. Qué poderosa es la poderosa palabra del Señor, y valga la redundancia. El objetivo que se persigue
en estas utilidades de la Santa Biblia es que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea apto y equipado y equipada para toda buena obra. No solamente es el tener el conocimiento, sino también nosotros poder poner por obra la palabra del Señor. Porque la Biblia es el manual que el personal trainer nuestro, el Espíritu Santo, usa para capacitarnos de día en día. Por eso no es solamente que nosotros tengamos el conocimiento, sino que el conocimiento de la Biblia es para nosotros ponerlo por obra, el buen obrar, que seamos oidores, lectores de la palabra, pero también seamos hacedores de la misma. La Biblia dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. La Biblia nos transforma por virtud del Espíritu Santo para ser mejores siervos y siervas del Señor, mejores cónyuges, padres, hijos o hijas, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas, los que somos ya abuelos, para ser verdaderos servidores y servidoras del Señor. El prudente escucha y pone en práctica las enseñanzas de Dios en su palabra. Busca conocer la palabra, encarnarla y vivirla. Por eso es importante conocer la Biblia y vital ponerla en práctica. Ser oidores y hacedores de la palabra del Señor, porque esa palabra del Señor nos transforma, nos corrige, nos enseña, nos capacita. Finalmente, cuando usted y yo miramos el texto bíblico, que todos lo conocemos, de Lucas 4 y Mateo 4, de Jesús estando allí en el desierto con 40 días de ayuno y oración. Estaba metido en intimidad con el Padre, con el Espíritu Santo. El diablo se le apareció en el desierto y lo tentó a Jesús en 3 ocasiones que ustedes las conocen. Y en medio del hambre que el texto bíblico lo registra que Jesús tenía, el diablo lo tentó para que convirtiera aquella piedra en pan. Y Jesús le contestó con la palabra del Señor. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es importante que nosotros podamos conocer la palabra, encarnarla, vivirla, usarla como un arma espiritual juntamente al ayuno, juntamente a la oración, tal y como Jesús lo hizo en esas 3 ocasiones, y el diablo tuvo que alejarse porque Jesús citó la palabra, porque Jesús es la palabra encarnada. Así que si Jesús, siendo nuestro modelo, lo hizo, nosotros estamos llamados y llamadas también a poder hacerlo, porque es importante que nosotros podamos nutrirnos día a día de lo que es realmente la verdadera fuente de vida, porque Jesús es pan de vida, Jesús es agua de vida. La palabra de Dios nos transforma y nos nutre diariamente, y así como nosotros somos nutridos por el alimento físico, necesitamos ser nutridos para nutrir también a otros y a otras con la poderosa palabra del Señor. Que así nos ayude el Señor. Le invito a tener una palabra final de oración antes de terminar, y oramos en este momento. No sé si el pastor Semide quiere decir algo antes de orar, si no, pues yo oro. Pues mira, pastor, veo aquí tantos mensajes de gente recibiendo esta palabra y afirmando que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que simplemente mensajes y mensajes de grandes queridos amigos, de gente conectada con nosotros, afirmando su palabra, diciendo amén. La palabra es nuestra lumbrera, amén. El libro de los libros, la palabra de Dios, santo es, así es. Así que me parece que es una afirmación bien interesante de nuestros queridos hermanos y hermanas, afirmando la palabra que han recibido, lo que el Señor ha puesto, pastor, en tu corazón. Oramos en este momento para que el Espíritu Santo de Dios
provoque en nosotros esa hambre, esa sed de la palabra del Señor, y que podamos ser moldeados por la palabra y por el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Gloria a Dios. en este mes de la Biblia, tú, Dios amado, nos has puesto a nosotros a compartir de nuestro corazón al corazón de compañeros y compañeras en el ministerio y la audiencia que nos escucha, la utilidad y la importancia de tu palabra, Señor. Te pedimos, maravilloso Espíritu Santo, que tú pongas en nosotros el anhelo, el deseo de sumergirnos en tu palabra y día a día ser nutridos por tu palabra, Señor amado. Sabemos, Dios, que la agenda es mucha. Sabemos, Señor amado, y es bueno que las tareas son muchas, pero que así como nosotros nos alimentamos, Señor, diariamente, físicamente, oh Señor amado, que tu palabra también, Señor amado, sea parte diaria de nuestras devociones, Señor, de nuestro alimento espiritual, y que sea tu maravilloso Espíritu Santo de Dios moldeándonos a nosotros conforme al carácter de Cristo, que tú nos reveles, Señor amado, que tú nos instruyas, que tú nos capacites día a día, porque sabemos, Dios, que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar, Señor amado, como dice el texto bíblico, pero también, Señor, que dependemos día a día de tu alimento espiritual. Ayúdanos, Señor, para nosotros mantenernos en tu camino hasta que tú vengas a buscar tu iglesia o tú nos llames a tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, pastor, qué bendición, qué palabra poderosa, como siempre. Una palabra que Dios pone en tu corazón para bendecirnos y que ciertamente todos podamos ser afirmados y edificados. Así que le damos la gloria a Dios, pastor. Gloria a Dios. Porque siempre el Señor te usa con una palabra poderosa para la gloria de su nombre. Pastor, ¿cómo la gente puede conocer de tu ministerio? ¿Cómo la gente puede accesar a lo que Dios está haciendo a través del pastor Prudencio Rivera? Como hemos dicho en otras ocasiones, estamos pastoreando en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, el Valle Verde, en Candelaria Arena, en Tuabaja. El nombre es largo porque son dos iglesias fusionadas, ¿verdad? Otro día, como he dicho, comparto el testimonio. Estamos allí en la carretera 865, kilómetro 3.8. Estamos a las 9 de la mañana los domingos, con el único culto presencial que tenemos. Todos los demás cultos son virtuales. El teléfono de la iglesia es 787-184-6448 y mi teléfono personal es 787-550-8333. Estamos para servirle y para mí es una bendición poder compartir estos momentos y que sea parte de este grupo tan especial que nos bendice a todos y a todas desde el Hablemos. Para la gloria del Señor. Pastor, sabes que te amamos. Gracias por bendecirnos a todos nosotros. Amén. Gracias igualmente. Un abrazo, que tengas un excelente día hoy, y a tu esposa le envías de parte de mi esposa y de parte de nuestra familia nuestro mejor abrazo, que tenga el mejor de los cumpleaños. Amén, gracias. Un abrazo. Qué igualmente. Bueno.